gnomo, elfo, duende. Parezco el hombre lobo, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Ahora soy una burda imitación de un cantante de rancheras. Pero no les puedo decir su nombre porque no me han querido pagar los derechos y réditos por la propaganda. La gente no logra definirme. Imagínense, en los espacios informativos, enciclopedias y de boca en boca, hay mucha confusión y eso me da ventajas. En algunos retratos aparezco como el sombrerón, de tal manera que si lo colocan debajo de uno de esos letreros de "se busca", ya saben ustedes a quién le van a echar las culpas, ¿verdad? Pero capturarlo, no, eso ya no se usa en estos lares de la impunidad. Hasta los mitos, aparecidos y leyendas gozamos de impunidad. Algunos me describen con las orejas puntiagudas y eso me da ventaja, amén de hacerme simpático, de parecerme a un elfo. ¡Órale! ¡Ajá! Soy bien difícil de identificar. Algunos dicen que soy un espanto chapín, pero la verdad es de que yo soy de todas partes. Y lo peor es de que me han ido escamoteando la identidad porque no soy uno, sino muchos. Más nacional que el caldo de frutas y el caldo de jutes. Y más extranjero que el vino de ring. Mis respetos. Vayan por allí preguntando por mí y algunos dirán que soy un demonio, debidamente inscrito en el diccionario de la demonología. Y otros dirán que soy un angelito. O lo que queda de un ángel después de haberse caído, sin alas y sin paracaídas, desde el lugar más alto que el más alto de los rascacielos. Trizas, trozos y tepalcates, chales y hastías. Pero ustedes no me ven cara de eso, ¿verdad? Aunque dicho en buen chapín, sí soy una hastía. También me confunden con el cadejo. Pero eso sí es el colmo, porque yo no tengo nada de perro. Aunque sí puedo andar en los campos, en las rancherías, así como ese chucho roñoso y ladrón. Ah, pero yo soy escamoteador, jugador del cloro, yo primero. Pero no soy ladrón. Todo lo que desaparezco, lo vuelvo a aparecer. Claro, lo vuelvo a aparecer en otro lugar en donde su dueño, o quien lo necesite, ni se lo imagine. Pero lo vuelvo a aparecer. No soy uno, sino muchos. Por eso sí puedo andar en los campos, en las rancherías. Pero mi lugar favorito son los oscuros rincones de los cuartos, en donde puedo arrebujarme en un rinconcito y meterme entre las paredes o a través de ellas, así como la famosa y mágica Tatuana. Con barquito, sin barquito, con sombrerito o con sombrerón, yo en verdad soy un prestidigitador. Mis escamoteos son completos. Soy un niño mago, aunque nunca fui a una escuela de magos, pero soy la idea antecedente, consecuente, consciente que en el presente llaman Harry Potter. Si se trata de viajar en escobas, viajo en escobas. Si se trata de viajar encaramado en un haz de luz, también puedo hacerlo. Sí, hasta con decirles de que he viajado en la alfombra mágica de Aladín. Solo que no me animo a hacerlo de pie, porque soy tan pequeño, frágil y menudo que siento que de un soplido me pueda caer. Así es de que he aprendido a ir sentado en pose de flor de loto. Dicha posición dice que fortalece la mente. Aunque yo no sé cuál mente, porque la verdad, sí soy un demente. O mejor dicho, un miembro del clan duende, que no soy uno, sino muchos, dueño de las casas, de los ranchos, metidos en todas partes, chutes y metiches. Soy tanto como son ustedes, porque duendes cada uno de ustedes debe de tener el suyo. En una familia muy conocida por ustedes, aunque ahora no lo recuerden,
Hasta tienen su duende particular. Sí, su espíritu travieso, individual e intransmisible, como el DPI, sin el cual no podrían vivir tranquilos. Yo no sé a qué tontito se le ocurre decir de que yo soy el que vive en las cuevas y en los barrancos. Miente parecida a eso. A mí me gusta estar arrebujado en los rincones cuando no estoy haciendo travesuras. Ay, újula. Estuve a punto de decir diabluras. Y eso volvería a crear la confusa idea que soy un demonio. Y volveríamos a comenzar con el dilema más antiguo acerca del más antiguo dilema de la creación. ¿Los diablos son ángeles o los ángeles son diablos? Ni la angelología ni la demonología despejaron en ese asunto, que es más profundas raíces sobre qué fue primero, si el huevo o la gallina. No se hagan. Deben de estar por ahí. No es posible que no haya niños por aquí. Y que solo haya de esa clase añeja y añosa llamada adultos. Yo solo busco niños para jugar mi juego favorito. Lero, lero, el escamoteo, el escondite. Y advierto que si son de esos niños que todavía sorben leche de los pechos de su madre, yo no les escamoteo el gusto. Al contrario, me deberían de dar un premio así como esos de la UNICEF o de la protección de la infancia, porque cuando las mamás intentan destetar a sus hijos y darles de comer con pachas, biberones, mamilas o como se llamen, yo me dedico a escamotear esos artefactos creados por un maniático para evitar la competencia. Así que soy un niño muy viejo o un viejo niño. Soy un dedicado protector a los niños. Busco a los niños para jugar mi juego favorito. Tero, tero, lero, lero, el escamoteo, el escondite. Yo no sé a qué tonto se le ocurre decir de que a mí me gusta darle de comer estiércol de camallo a los niños. En primer lugar, yo soy un aparecido casero, doméstico. No me gustan los campos, no me gustan los caballos. Lo más cercano que he estado de un mamífero cuadrúpedo de esos era cuando me dedicaba a trenzarle las crines de las colas. Cuando estaban atados en los apeaderos, porque eran ellos los que jalaban los carretones, carruajes y carretas. Ahora ya casi no se ven. O mejor dicho, ya no se ven. Ahora los únicos que andan por ahí son los HP. No piensen mal. HP no quiere decir que la madre yegua de ese caballo sea una caballa de la vida alegre. HP significa horsepower. ¿Saben qué quiere decir? Los caballos de fuerza. Ay, no, yo no sé a quién se le ocurre la brillante idea de los HP. Así que soy un espanto que no espanta, un condenado que no cumple ninguna condena, un niño metido en un viejo o en una vieja, que para el caso da lo mismo. Yo no sé a qué muchacha se le ocurre decir de que hacen tal o cual picardía, o que las señoras que le pusieron cornamenta al marido, por mis insinuaciones al oído, por mis malos consejos. Y todo porque no me perdonan que entre los espantos espantosos no espante y sea el más frío, porque no se le conoce ninguna calentura. Hace mucho tiempo, en una familia muy conocida por ustedes, aunque ahora no lo recuerden, una joven madre impedía noche a noche que el esposo estuviera con su esposa, ya que ella decía que ellos querían, podían, y según la ley que los había matrimoniado, estaban debidamente autorizados para, no debían. E instigada por el duende, caminaba hacia adelante con los brazos extendidos,
arrastrando los mal cosidos ruedos de un camisón que daba liso, hasta caer de justo de todo, en medio del lecho de los palomitas, mientras que yo no tenía nada que ver con la maniobra. Me arrancaba en un río, y recién seguía bien, y mi papá más indignado que perdido, a pesar de mi buen humor. Ahora los saludo. Los dejo con los espantos. Y por favor, salúdenlos de mi parte. Y si al caso algo pierden, no le echen la culpa al duende. Corría a gran velocidad a lo largo de los corredores oscuros del monasterio. Ya no aguantaba más. Sentía que estaba por rendirme. En contra de Satanás, solamente Dios habría podido vencer. Yo seguramente no era el Altísimo. Hice por abrir la puerta de la celda de Fray Juan, mi amigo y confesor, cuando mi corazón, cansado por lo que había visto, se detuvo para siempre. El siguiente día, cada monje, cada ánima que vivía dentro de estos viejos muros, supo de mi fin improviso. Era joven y aún lleno de vida, y a la vida no habría renunciado así fácilmente. Criado en el monasterio, me había convertido en un joven educado y bien visto por todos. Mi muerte no era algo con lo cual yo contaba. Hasta Fray Luciano, el bibliotecario que con nadie hablaba por su voto solemne, participó de extrema sinceridad de aquellos momentos tristes, pidiendo al Señor de acoger en los cielos del paraíso mi inocente espíritu. Celebrados los funerales, Padre Antonio pidió a todos los monjes hacer penitencia y no salir de sus celas por al menos 3 días como empeño de fe, y que pasaran el tiempo a recordarme mientras las campanas quedaban mudas, y que buscaran en las Sagradas Escrituras un significado justo para atribuir a mi prematura muerte, tratando al mismo tiempo de prepararse espiritual y psicológicamente al futuro, limpiándose de todo pecado a través de una verdadera confesión con Dios, Padre Omnipotente. Me desperté en la oscuridad de una celda fría. Me levanté. Vestía un sayo simple, descalzo. Vi la luz que se filtraba por la puerta y al acercarme a ella, esta se abrió. Salí y descubrí que era una capilla del cementerio. Sin entender lo que me sucedía, me encaminé hacia el monasterio. Y según el sol, ya eran casi la hora de las vísperas. Y a Padre Antonio no le gustaba que uno llegara tarde. Además tenía que llegar pronto a tocar las campanas. Caminando hacia el monasterio pasaba por las tumbas y los mausoleos del cementerio.
De repente, encontré a una niña, luminosa como el sol, triste, frente a una tumba. Reponía flores frescas en la lápida blanca iluminada débilmente por una candela ya casi consumida. El atardecer se apresuraba a dejar lugar a la noche. Me detuve, me acerqué hacia ella y le dije que ya era tarde para estar entre los muertos. Ella me sonrió. Nunca había visto una sonrisa así de dulce, una mirada así de triste. Me dijo que había perdido la noción del tiempo y que no había visto que era así de tarde. Me ofrecí a hacerle compañía en el camino, que muchas veces es peligroso. Caminamos los dos juntos hacia el pueblo. Para mi sorpresa, su camino y el mío parecían ser el mismo, porque a cada paso más me acercaban al monasterio en el cual yo había crecido. Le conté que había despertado en una cripta y que no sabía cómo había llegado hasta allí. Ella me contó de una novicia del convento donde habitaba, que suele salir de noche deambulando mientras duerme. Era graciosa, dulce, hablaba como en secreto, tímidamente. Me dijo que sus padres habían muerto hacía muchos años, cuando ella era muy pequeña, y que una tía suya, la que cada domingo iba a saludar al cementerio, la había tomado consigo. Lastimosamente, esta también murió repentinamente, habiendo dejado al convento de las Carmelitas una dote para que éstas continuaran con su educación. Por todo el camino olvidé mi aventura. Olvidé que tenía que llegar pronto a tocar las campanas. Olvidé que estudiaba para tomar los votos. No recordaba nada de todo lo que era y quería ser. No lograba ver nada más que a esa niña, que en el camino a casa no me parecía, pues, así tan niña. La acompañé hacia el claustro que se encontraba a un par de cuadras del monasterio. Saludarla y salir corriendo para regresar fue una sola acción. Llegué al monasterio, toqué la puerta con fuerza. Casi hago morir del susto al portero Fray Jacobo, del susto que le di cuando abrió el clavijero y me vio allí parado, sediento, con la lengua como corbata, respirando con afán y pidiendo de poder entrar. La voz del hecho que me había despertado de la muerte dio la vuelta al monasterio en pocos minutos y en muy pocas horas también del pueblo entero. Todos los monjes se acercaban hacia mí a tocarme el rostro y las manos para asegurarse que era verdaderamente yo y no una visión. Y aún así, Padre Antonio, feliz por mi regreso desde el más allá, no dejó de regañarme por no haber venido inmediatamente a tocar las campanas. Fray Juan, mi mejor amigo, casi como un padre para mí, no lograba retener las lágrimas de felicidad al verme. El siguiente día, con tanto temor en mi mente, después de haber tocado el amanecer en las campanas, me precipité hacia la celda de Fray Juan para pedirle consejo. Le conté de mi aventura en el cementerio. Le conté de cómo había perdido sentido mi existencia. Le conté que en mi cabeza no cabía otro pensamiento sino el de ella. Me sentía extraño, triste, eufórico, amalhallado. Fray Juan escuchó mis penas y por consejo me dijo solamente: dale tiempo al tiempo. Lo importante es que tú estés bien aquí en este mundo con nosotros. Solo una curiosidad tengo, hermanito. Me dijo: ¿por qué motivo el otro día venías corriendo hasta hacerte explotar el corazón a punto tal de que parecieras muerto? Ahora recordé ese día. Yo,
sentado en la torre del campanario a esperar el momento para hacer mi trabajo, cuando de pronto en el rincón vi una sombra oscura que se alargaba y de esta una voz siniestra que me dijo: de almas como la tuya, aún no forjadas, me gusta llenar los ínferos. No toques las campanas esta noche y yo te regalaré todo aquello que tú desees. Escuché sus palabras, pero el terror se había apoderado de mí. Entendí que era algo maligno y así corrí hacia la celda de Fray Juan, que además de ser mi mejor amigo, también es el exorcista del monasterio. El resto de la historia ustedes ya la conocen. Ahora, Fray Juan, por respuesta, fue a ver donde había visto yo esa sombra y a bendecir el lugar por si las dudas. Desde ese día, cada vez que me tocaba que subir al campanario, Fray Juan se las ingeniaba para poder estar junto a mí. Los días corrían veloces y yo no lograba olvidar el rostro de mi dulce amor. A propósito, se llamaba... no lo recuerdo. Pero es verdad, su nombre hacía rima con amor. Durante el día me dedicaba a trabajar en el huerto, a estudiar con Padre Luciano, siempre con el miedo de subir al campanario. Pero este se fue disipando con el tiempo. Durante las tardes tenía una hora para correr hacia el cementerio a saludar a mi amada. Ella cada tarde iba a saludar a sus muertos y yo cada tarde la acompañaba de regreso al convento. Así pasaron los días y estos se convirtieron semanas. Y yo, de mi aventura en el campanario, ya no recordaba nada. Hasta que un día subí a llamar al vespertino, cuando de pronto al rincón estaba esa sombra misteriosa con dos ojos que brillaban fuego y que en ese momento me dijo: no toques las campanas esta noche y yo te regalaré todo aquello que tú desees. Esa niña que se llama amor podría ser tuya si tú dejas de tocar las campanas en mi nombre. En ese momento el terror se había apoderado de mí. En ese instante sentí posarse en mis hombros las firmes manos de Fray Juan. No recuerdo las palabras, solo recuerdo que la lucha fue terrible y yo era el arma para sacar el demonio del monasterio. Al final del vespertino solamente quedamos Fray Juan y yo en el campanario. Esa noche Fray Juan me pidió a tocar a muerto toda la noche las campanas para abjurar el regreso del demonio en nuestro monasterio. Me dijo de olvidarme de mi amada, de no buscarla, de no encontrarla, porque había sido el vínculo por el cual el demonio se había de nuevo manifestado. Por algunos días logré no pensarla, hasta que un día, por la ventana de mi celda, cayó una pequeña pelota de goma, en la cual estaba una nota. Era de mi amada. Decía que me amaba, decía que me extrañaba, me pedía de no olvidarme de ella y de nunca abandonarla. Mi pasión era grande, mi dolor aún más grande. Un día, sentado en mi celda, sin hambre, sin sueños, sin deseos, solamente con una gran nostalgia que invadía cada célula de mi cuerpo y un pensamiento fijo y el deseo inefable de no existir ya. Jugaba con la pequeña pelota de goma, haciéndola rebotar y rebotar. Y a cada rebote repetía a mí mismo la letanía de mi amor. No, la letanía de mi pasión. No, la letanía de mi soledad. No, la letanía de mi existir. No,
La letanía de las campanas del muerto que no dicen nada. No. La letanía de mi existencia vacía. No. Yo sin ella. No, no, no. Decidí levantarme, de ir a buscarla, de cantarle mi amor, de decirle mis sueños, de enfrentar el mismo demonio y de desafiar el mismo destino. Pero yo, sin ella, no. Lancé la pelota contra el piso. Esta rebotó en la pared. Proyectó una curva en lo alto del techo de mi celda. Vi que se acercaba a mí. Y cuando se acercaba vi que se convertía en un gran sombrero gigantesco que cubría casi todo mi cuerpo. Y me calzó la cabeza. Y me calzó los pensamientos. Me calzó el entusiasmo. Y me calzó los recuerdos. Y con los recuerdos olvidé su nombre. Su nombre. Su nombre. Desde entonces la busco. Desde entonces la deseo. Desde entonces la idolatro. Y desde entonces canto a mi amor perdido. Y desde entonces de mí se habla, no como el pequeño campanero. De mí se habla, no como el monje que resucitó un día de entre los muertos. De mí se habla como el sombrerón que vaga por las noches en busca de su amor, ilusionando a mujeres y traicionando la fe. Pero yo aún no recuerdo su nombre. Se dice que antes de morir, las imágenes de nuestra vida corren frente a los ojos como una película enloquecida. Para mí, no fue así. Aquello que vi fue el fondo lleno de piedras del barranco acercándose a mi rostro en una velocidad creciente, mientras mis mejillas se manchaban con mis lágrimas. Mientras me precipitaba hacia el fondo. Lo único que logré pensar es que había hecho la cosa justa. Justa y terrible. Pero no podía existir otra solución. El último recuerdo de mi existencia. El último recuerdo de mi existencia es el rumor de mis huesos que se despedazaban opacando el grito de dolor y espanto que salía de mi garganta. Después llegó la oscuridad. Y en la oscuridad, un rostro. Y en el rostro encontré la justicia.
Aquella mañana me había despertado muy temprano. Después de un desayuno rápido, programé los compromisos del día. Y la desconformidad me asaltó. Demasiadas cosas por hacer aún y demasiado poco tiempo para hacerlas. Habría querido regresar a mi lecho a dormir. Después, pensé en Andrés. ¿Quién sabe cómo le iría la noche anterior en su despedida de soltero? Y yo quería que encontrara todo sistematizado a la perfección, porque encima de todo, lo amaba más que a mi propia vida. Así me di fuerzas y me dirigí hasta la municipalidad para darle la última controlada a los documentos antes de volver al gran evento de esa tarde. La vista del río que se dirigía hacia el valle hizo que recordara de nuevo a mi amado. 3 días que no nos veíamos y yo lo único que deseaba era volver a ver sus bellos ojos negros. El día corre velozmente, una tarea tras otra, y por todo el día una ligera lluvia continuaba en caer. Las calles estaban llenas de charcos y túmulos de lodo, dejado por las corrientes de agua a lo largo de las calles. Me sentía un poco nerviosa mientras me vestía. Algo me hacía estar inquieta y extrañamente triste. Era tanto que no sabía nada de Andrés. Mandé un mensaje a su casa para saber algo de él. Mi mensajero tornó sin haber encontrado a nadie. Esto estaba iniciando a ser muy extraño. Mi madre, sintiendo mis nervios, trató de consolarme, recordándome cuánto Andrés me amaba, que era un buen muchacho y correcto, que no me preocupara, que en un momento a otro él se aparecería y todo iría bien. El silencio inundó mi mente. La justicia podía estar en mis manos. Habiendo cometido mi terrible gesto, el rostro del ángel del mal me sonrió y mi condena se dictó. Andrés, mi Andrés, aquel que mi corazón entregué junto a los sueños de niña y mis deseos de mujer. ¡3 días duró su juerga! Acompañado de sus mejores amigos, entre los zumos de licor. Su único vicio, el juego de azar, se hizo presente. Por 3 días tomó, perdió y apostó todo lo que poseía. Nuestro futuro. El juego siniestro de mi destino estaba allí escondido. Un golpe del destino quiso que su última apuesta fuera al límite de su razón. Más allá de lo que su corazón sentía. Los humos del silencio, el orgullo de ser hombre, lo obligó a apostar y perder lo que más deseaba y quería. El amor de su vida. Llegué esta tarde a la municipalidad a contraer nupcias con el más bello de los hombres. Y lo que encontré fue un destino cruel. Mi hombre, mi cielo, mi amado, en un banal juego
juego de caballos había apostado y perdido mi virtud. Sentiré este dolor mientras me precipitaba en aquel barranco donde había encontrado la muerte. Mejor perder la vida. Mejor la condena eterna del infierno por un suicidio que mi virtud y mi amor perdido por un banal juego de caballos. El rostro dictó mi condena. Vagar por el mundo en busca de aquellos necios, aquellos que por una gota de licor de más apostarían todo por la primera ilusión de amor que encontraran en el camino. Ebrios de maldad, ebrios de egoísmo, ebrios de silencio, ebrios. Vagar por el mundo, buscarlos, encontrarlos, seducirlos, hacerlos llegar hasta el más fondo de sus deseos y tomar sus almas en el nombre del demonio. Horrorizarlos con el rostro, aquel rostro que fue el delirio de mi amor perdido. Quiero contarles. No hay nada más hermoso que algo que se va haciendo delante de nosotros. Se apaga una luz, luego la otra, y así hasta llegar a la última. Y así, la oscuridad brota como flor en primavera, sin sobresaltos. Creo que la naturaleza no está acostumbrada a los sobresaltos. Los campos crecen sin ellos, lentamente, plácidamente. La noche nace al final de cada día, sin miedo. Eso sí, es necesario mantener todo cerca, hasta el mismo cuerpo. si alejamos el brazo, parece que perdemos las manos en ese hueco negro de la oscuridad nocturna. Hoy lo llaman licantropía. Ayer lo llamaban misterio, brujería. La verdad es un virus que no se puede eliminar. Nuestra verdad no escribe cartas y mucho menos postdatas. Nuestra verdad es una palabra que no coincide con la naturaleza. Es posible que no coincida como palabra en las cartas de amor, pero esto no lo sé.
Entonces, quería contarles algo más, pero olvidé qué cosa era. Hace tiempo, tanto tiempo, yo vivía en una pequeña casa al borde de la línea férrea del tren. En los atardeceres, cuando pasaba, el sol reflejaba sus rayos en las paredes de mis sueños a través de la ventana. Pedí entonces a mi padre dejara sueltos los caballos. Así podía jugar con sus sombras en mis sueños. En las noches de luna, los reflejos de las sombras cobraban vida. No eran solamente sombras, eran destellos plateados y los rumores alegres de los animales nocturnos. Cada rumor, cada sonido, cada verso de la noche forjaba el fiambre de sombras con formas diferentes. El aullido de los perros, lejano recuerdo de sus antepasados. El olor de los zorros que deambulaban por las casas buscando los gallineros. Y a veces el grito desgarrador de la muerte. ¿Quién es? Silencio. ¿Quién está allí? Silencio. ¿Se ve algo? Nada. Siento miedo. Un ruido viene de la ventana. Shh. Shh. Y si enciendo la luz, me van a ver. Se oyen pasos detrás de la ventana. Ruido de hierba seca aplastada por pasos gigantes. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Los sueños en mis paredes se están volviendo pesadillas. Intento llamar a gritos a mi padre, pero mi voz se ahoga en la garganta. Tranquilo, me repito. Tranquilo. Es solamente el fruto de tu imaginación. Pero parece que hay alguien allá afuera. Tengo miedo, terror, frío. Ya no aguanto más. Hago coraje. Abro la puerta, voy al lecho de mi padre y le digo: ¡hay alguien allá afuera! Mi padre despierta. Toma su revólver, un bastón, va hacia la puerta con paso decidido, abre la puerta y grita: ¿quién quiere morir esta noche? ¿Quién está allí? Silencio. Me parece una eternidad. Mi padre regresa, me acaricia el cabello y me dice: ¡qué imaginación! No era nada. Era solo un perro. Pero lo asustamos. Vete a la cama. Vuelve a dormir, que mañana hay que trabajar. Regresé a mi cama. Pero no logré dormir como siempre. Soñé mis sueños que cobraban vida. Soñé el lobo que entraba al cuarto de mis sueños y acariciaba mi rostro. Soñé los caballos que jugaban a hacer sombras en las paredes. Al día siguiente, me levanté cansado de tanto soñar. Hediondo, sucio, como si hubiera corrido toda la noche por los prados. Mis brazos dolían de un cansancio profundo, mis brazos rasguñados y la garganta seca. Mi padre, viéndome,
No dijo nada. Una sonrisa aparecía en su rostro. A veces es gracioso ver cómo los hijos crecen, cómo sus sueños se vuelven pesadillas. Esto es parte de la vida. Y él, esto lo sabía. Prepárate, me dijo. Prepárate que iremos al pueblo a comprar mercadería y unos pantalones largos, porque esos cortos ya no te van. Pareces saltacharcos. Íbamos al pueblo cada vez que necesitábamos algo. Mi tía Rosa, la hermana de mi padre, no se organizaba muy bien, que digamos, y nos hacía ir casi un día delante del otro. Ella decía, hace falta harina, y nosotros nos cambiábamos e íbamos al pueblo. Siempre íbamos a cargar queroseno, el que se usaba en las lámparas de aceite. Ella decía que no le gustaba tener mucho en la casa, porque con esas chispas que siempre andan por ahí, de un momento a otro podía explotar todo. Así que nosotros nos cambiábamos y otra vez nos íbamos al pueblo. A mí me gustaba cambiarme siempre de un color diferente al otro, para hacerme pasar por la gente del pueblo. Algo había cambiado desde aquella noche. Mis sueños ya no eran retosos como antes. Una noche, mi padre fue al pueblo, como era su costumbre una vez al mes. Cosas de hombres, me decía. Un día podrás venir también tú. Esa noche cerré mis ojos en un sueño sin sueños. Al día siguiente me levanté y fui al lecho de mi padre y me di cuenta que ya no estaba. Ni siquiera se había retirado a dormir esa noche. Su caballo estaba fuera en el patio, rumiando la hierba fresca de la mañana. No necesité mucha imaginación para saber que a él ya nunca lo volvería a ver. Mi padre siempre iba a la cantina del pueblo a tomarse unos tragos, sin exagerar, a pasar el rato entre amigos. Esa noche nunca se pasó de copas. Él nunca se perdía en vicios, nunca exageraba. Y esa noche tampoco lo hizo. Como era su costumbre, a medianoche saludó a los amigos, montó su caballo y prendió el rumbo a casa. Ahí, en la noche, solo, sintió como los vapores del licor lo embriagaban un poco más. Sin darse cuenta, perdió el rumbo a casa. Sin darse cuenta, se desplomó, cayó de su caballo, desplomándose por una ladera. Si yo hubiera estado con él, si yo hubiera estado ahí, le hubiera enseñado el camino a casa. De regreso a lo seguro. Esa noche me encontré a soñar de nuevo. Soñaba cómo iba por las calles y por los bosques. Recordé entonces a mi padre. Soñé cómo lo seguía a la cantina del pueblo. Soñé que salía un poco ebrio y que yo le guardaba el camino a casa. Al día siguiente, desperté sucio, hediondo, lleno de lodo y lluvia. Comprendí entonces qué cosa había sucedido aquella noche que pensé que alguien estaba fuera de mi ventana. No había sido un sueño. Esa noche, un espíritu del más allá me había hecho una visita y me había convertido en este extraño ser
que en las noches de luna vaga por las calles a reportar a los hombres a sus casas. Yo no soy el primero de mi especie. Licaones para Ovidio, Itzcuintles para los mayas, Huilguis para los galeses, Garm para los escandinavos. Para nosotros, hombres lobo o simplemente cadejo. Quería saber la razón de tanta urgencia. Un aire de triunfo y a la vez de miedo atacó mis nervios generalmente firmes. Dos ojos rojo fuego comenzaron a mirarme. Me corrijo, un solo ojo, porque el ojo derecho, el de la bondad, estaba cubierto por un monóculo con un aro de plata, sostenido con una cadenita, también esta de plata. Un mechón de pelo caía sobre su lado derecho. Tenía cabello largo, negro azabache. Aquello que era extraño en él era el ojo rojo, lleno de histeria, con deseos de matar, con algo más perverso, por no decir siniestro. Su piel era blanca como la leche. Tenía un sombrero de raso completamente negro, como un buitre que espera a su presa. En su rostro se diseñaba una sonrisa que podía tocarle las orejas, escondidas por los largos cabellos. Estaba tan concentrada en verlo que solo después me di cuenta que a la par suya había una calavera, coronada con un sombrero igual. La calavera parecía que llorara sangre. Las manchas parecían haber sido lavadas muchas veces. Habían trazas similares en los guantes del hombre misterioso, blancas y rojas, de hecho, por la sangre. Subí con la mirada y descubrí trazas en el cuello de la camisa. A pesar de todo eso, su estilo era absolutamente compuesto y bien cuidado. En el fondo del cuarto había un secretario que escribía a conciencia, sin levantar la vista. Era calvo, con grandes anteojos sobre la nariz. Había pasado un minuto. Los ojos rojos me fijaban decididos. El secretario seguía escribiendo. Su respiración rompía el silencio. Finalmente, levantó la cabeza y dijo: «Siéntese», con voz cansada y nauseada. «Doña Manuela», preguntó. No pude proferir palabras e hice señas de sí con la cabeza. Con el rabillo del ojo vi al hombre misterioso. Cuando notó que lo espiaba, levantó el dedo de la mano derecha, sucio de sangre, y lo posó en la barbilla bajo los labios como un pensador. La hemos convocado porque muchas personas han hecho denuncias en su contra. Se le acusa de brujería y pactos con el demonio. Brujería, pactos con el demonio. Lo veo en lo profundo de sus ojos vacíos. Veo su pecado. Veo la serpiente que se enrolla en mi garganta y me tienta y no resisto a sus tentaciones. Y me abrazo al silencio. Yo probablemente soy aquello de lo cual me acusan. Y si me acuso yo misma,
Y si me hago la tonta, podría reducirse el porcentaje de ser culpable de un crimen que no conozco. Yo conozco de hierbas, herencia de mi madre y ella de su madre, mi abuela, que de mezclas y hierbas conocían las virtudes buenas y las virtudes malas. La gloria de la libertad llenó mi mente y mi corazón, lúcido como el día más bello. Y decidí mostrar mi más falsa ignorancia. Controlé los ojos del hombre misterioso que en silencio me miraba. O quizá todo estaba en mi imaginación, en mi mente que me jugaba un juego torpe, malvado, jamás pensado. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué precisamente yo? Yo no le debo nada a nadie. Nadie me debe nada a mí. Afuera hay tantos que de deudas tantas tienen. Cuando entré temblaba, y al ver al hombre misterioso con la calavera en mano, mi temblor se detuvo. Mi respiración se hizo más cautelosa. Habría inventado todas las excusas posibles en otra ocasión, pero ahora no tengo miedo. La ignorancia de este mundo que me rodea es demasiado grande para sentir aún temor. Está claro que hasta hace un día dormía. He dormido por tanto tiempo, hace una vida que duermo, y hoy me despierto al auge de mi existencia, sola, triste, a veces vista como el vástago bastardo de alguien más que no sabe aún que yo existo. Pero existo, y mis sueños se vuelven verdades, y todo lo que sé sobre el amor, sobre la vida, se irá conmigo. Lejos, viajando lejos hacia puertos que no tienen puerto y fronteras que no existen. Y así mi nombre retumbará desde lo profundo. Tatuana, Manuela. Amanecer bajo la hierba húmeda con los pies descalzos. Soñar, tal vez vivir. No he terminado. Me despojan de mi vestimenta, desnudan mi carne y la regalan a la tortura, la sangre, el dolor y luego la condena. ¿Cómo podrían estar tan seguros que habría pagado mi condena? Esto cierra el círculo de las verdades y las mentiras, del falso amor que profesaban y que con dolor a mí venían en las noches de luna a confesar su alma atormentada. Y yo, que no quiero escuchar el sonido del dolor, llamaba a mí el saber lejano de mi madre y de mi abuela, la herencia dulce de sabias manos que combinar sabían, el fruto del huerto con el aroma de la hierba y el rocío de la mañana, para enjurar amores y regresar en sueños. Yo regalé amores, regresé en sueños, muté la sombra del despecho en soles que llenaron amaneceres tristes de una luz divina, profunda, de una esperanza resucitada por los despojos de la ausencia. Y hoy, con mi condena dictada, las llamas de la hoguera en la mañana me esperaban. Pobres de mis verdugos, pobres de aquellos que mañana al entrar en mi celda encontrarán el sueño de libertad. Mientras tanto, el hombre misterioso, con la calavera en mano, me regaló su sonrisa y un tizón de sombra apareció en mi mano. Pobres de aquellos que mañana al entrar en mi celda encontrarán el sueño de libertad pintado en estas paredes sucias que contarán la historia de mi dolor y de cómo un día subí en mi barco a recorrer el tiempo y perdurar en la memoria. Tatuana, Manuela, la diosa o quizás la hechicera de todos aquellos que un día desearán un carbón para dibujar el barco que los lleve hacia la libertad eterna.
Iba con tono decidido hacia casa, como si mi caminar era aparentemente fuerte, podría decir suntuoso, casi solemne. Mi mente temblaba, hervía, me sentía casi calenturienta. Me daba cuenta que estaba perdiendo la sensatez y toda esta confusión me llenaba de miedo. Y heme aquí, a tientas por la calle, como si estuviera borracha. Tal vez podría estarlo. Podría estar borracha de adrenalina y locura pura. Mis ojos estaban así llenos y lúcidos que brillaban y pulsaban de sangre de tanto lagrimar, oprimidas por la órbita de la imagen viva de mi gesto. Mis pies arrastraban mis piernas de solos. Mi mano izquierda llevaba salda aún el arma de mi delito, una pequeña hacha de bosque que apenas se entreveían entre los pliegues del vestido. Y aún así, no me daba cuenta. Algún pasante joven notaba mi figura, pero yo tenía la vista perdida a mirar algo que no existía. Tenía aún en mi mente la sangre de ese niño y en sus ojos que reflejaban su rostro. El rostro del más dulce de los niños, herido, moribundo, que pedía misericordia por los golpes que le había asestado. Finalmente, una sonrisa tomó posesión de mi rostro. Finalmente había llegado a casa. Contando los pasos, grada tras grada llegué. Tomé las llaves, reunidas en un anillo de madera. Inserí la llave de color verde ocre. Era la llave de casa. Apenas entré, vi lo que quedaba de un pequeño sofá color amarillo muerto. Me senté recostando la espalda a un cojín desaliñado. Y así me adormecí. Había perdido toda la belleza. Hace tanto tiempo era una mujer bella, llena de gracia y elegancia, con la piel clara y el rostro siempre cándido con un ligero rubor. Las manos sutiles, delgadas, adornada por bellos anillos. Recuerdo de días felices. Pero sucedió algo que cambió todo como un castigo divino. Mi belleza había quedado íntegra. Los ojos brillaban aún. El rostro aún tenía vestigios de juventud. Pero había algo que golpeaba el sexto sentido de cada ser humano. Algo dentro de mí sentía una asquerosa sensación de disgusto. Una profunda laceración que desgarraba mi figura. Nadie parecía darse cuenta qué cosa me arruinaba. Pero aún así, todos lo percibían. ¿Cuál era entonces mi pecado? ¿De dónde viene todo este mal? El castigo divino, ¿por cuál maldad? La verdad era una. El castigo divino por el pensamiento. Dios era el pensamiento que se leía, y así se leía mi deseo de morirme y castigarme a mí misma de destruir lo que había creado antes de conocer su destrucción. Mi propia sangre, también esta, víctima del cáliz oscuro,
también ella, manchada por el pecado. Una angustia sofocante que oprimía la garganta de todos nosotros. Hambre. Hambre viene llamada esta angustia. Hambre debería ser el nombre del último de los usureros que se hartó todo y que con su gula llenó de tentación mi estómago, pidiéndome la virtud de mi propia prole, de mí, que era la más casta del país. Algo pasó por mi mente. ¿Cómo proteger a mis hijos por siempre? La muerte. La muerte pasó por mi mente y el relámpago divino me juzgó en ese instante. Mi mente llena de perversión con tendencias homicidas. Organicé todo desde el inicio. La pequeña hacha de bosque escondía la bestia. Una cuerda para amarrar a mis víctimas. Agua de raíz para que estuvieran tranquilos. Y un pretexto banal para llevarlos al río. El lecho. Y el regreso a casa. El regreso que fue devastante y lleno de claridad. No hice nada bien, me equivoqué en todo. Llegué a casa y el sueño se apoderó de mí. Abandonada en aquel diván. El sueño que fue un tormento. Sudé y me desperté. Después de unos segundos, logré distinguir los viejos muebles que me circundaban. Hice mente local, examen de conciencia, recapitulación y recordé el delito. El crimen que había cometido 10 horas antes. Había dormido por 9 horas. Era como interrogarme sobre el requiem de mi ser lúcido. Recordé el hacha, el dinero, las joyas, el cenicero de plata y así puse todos los recuerdos en el lado oscuro de mi mente. Me di cuenta que tenía una parte de mi vestido aún manchada de sangre. Así que lo arranqué presa de la agitación, lo hice pedazos y escondí los añicos debajo de la cama. Estaba reponiendo el último de los pedazos cuando escuché que alguien tocaba con violencia a mi puerta. Corrí hasta el baño, boté todo. Tocaban de nuevo a mi puerta. Era mi vecina que había traído algo de comer. Gracias, doña Eli. No se hubiera molestado, le dije, poco convencida. El hambre. Le cerré la puerta y... ¡Esperen! Dijo. Vino don Eustaquio esta mañana y le dejó esto, dándome una carta. La palabra Eustaquio con sus sílabas líquidas me asustó y me inundó de terror. Doña Eli se marchó sonriendo casi como una provocación. Esperé unos segundos y puse los puños con violencia contra la mesa, rechinando los dientes, blasfemando. Dios no me había abandonado, me seguía. Como una guardia observa a un reo en galera. Esa era la sensación que me dominaba. Una sensación de control y de ansia. Una verdad ensordecedora. Un ronroneo que me continuaba torturándome la mente. Un aguijón fatídico que me propinaba ayer por mi lucidez. El sabor del fracaso, de la derrota, de la decadencia se hacía más espacio en mi mente devastada. Los violines de mi mente sonaban un funeral de mis ideas de joven, ideas bellas y a veces hasta revolucionarias, ideas que me hicieron patrona del mundo, mi mundo. Matar a mi mundo me habría permitido ser de nuevo patrona del mundo. Levanté mi mano izquierda, la mano de Satanás, la mano de mi crimen. Golpeé mi pecho exactamente en el corazón, en señal de desesperación.
Corrí hacia el río. Llevaba la carta de Eustacio en mi mano. Pocos metros me separaban de mi destino y mis pasos se hacían más lentos. Mi lengua callaba y mi mente gritaba. Y a lo lejos veo la puerta gris del infierno, la fuga infernal. Recojo mis ideas, mis palabras, mis recuerdos. Y a lo lejos los veo, mis retoños que retozan, mis retoños que están atrás de esa gran puerta. Corro, me acerco al marco de la puerta y... Después de unos segundos logré distinguir los viejos muebles que me circundaban. Hice mente local, examen de conciencia, recapitulación y recordé el delito. El crimen que había cometido 10 horas antes. Había dormido por 9 horas. Era como interrogarme sobre el requiem de mi ser lúcido. Recordé el hacha, el dinero, las joyas, los recuerdos, el cenicero de plata. Y así, puse todos los recuerdos en el lado oscuro de mi mente. Me di cuenta que una parte de mi vestido aún estaba manchado de sangre. Así que lo arranqué presa de la acusación. No hice pedazos, escondí los dañitos debajo de la cama. Irene Guerra. Michelle Ramosini. Mati Ureta. Natalie Rosario. Eduardo Améstica. Y Gerson Lam. Todos bajo la dirección del doctor Claudio Valerio Gaetano. Muchísimas gracias por su asistencia.